Gloria al Señor. Dios le bendiga y les guarde a todos los oyentes de la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Este es su programa, El Justo por la Fe Vivirá. Quiero leer la Sagrada Escritura, oramos y encomendamos al Señor este programa. Seguimos el estudio en esta hora de la mañana del libro de los Hechos. Abra su Biblia allí en el capítulo 18 y hoy el pasaje bíblico tiene 6 versículos que están del 12 al 17. Versículo 12 al 17 del capítulo 18 del libro de Hechos. Hoy la 7ª entrega de este asunto titulado Pablo en Corinto. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Dios bendiga su santa, poderosa y siempre viva palabra de Dios. Oramos. Padre amantísimo, Señor benevolente, Dios clemente, todopoderoso y soberano, Señor, que todo lo sabes, Señor, que sustentas todas las cosas, las prevés, amonestas, adviertes, pero instruyes y edificas por tu amor a tu pueblo, la iglesia de Jesucristo. Señor, en esta mañana te doy gracias una vez más por la revelación escrita de esta historia maravillosa del libro de los Hechos. Padre, ilumina tu palabra, Señor. Sopla aliento de vida esta mañana en el mensaje de exhortación y de enseñanza, Padre, que tú has permitido en el orden de este estudio que se dé esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo, Señor amado, en tus manos me deposito a todos los oyentes que en este momento, ya sea por la radio o por la red, están o estarán en sintonía allí online en algún momento, para que tú los edifiques, Señor, los fortalezcas y los instruyas en tus palabras, en tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria al nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Pablo en Corinto, amado oyente, amado hermano. 7ª parte. Gloria al Señor. Como es costumbre, quiero hacer una recapitulación, una pequeña sinopsis de lo que hemos visto en pocas palabras hasta aquí del capítulo 18. Primero analizamos en Corinto a Pablo como el fabricante de tiendas. En el momento aquel cuando tuvo el primer contacto con esta pareja de siervos del Señor, esposos, Priscila y Aquila, que estaban recién llegados de Italia, allí a esa ciudad de Corinto.
Eso sucedió y brevemente lo expone el cronista en los 3 primeros versículos de este capítulo. Seguidamente, en los 3 versículos siguientes, logramos estudiar los versos 4 al 6 y descubrir al apóstol Pablo como el predicador, lo cual ocurrió allí en Corinto cuando él disertó, gloria al nombre del Señor para siempre, a los judíos de la sinagoga y a los prosélitos también que habían allí, y piadosos gentiles que también asistían a la sinagoga. Ulteriormente, en los versículos 7 al 11, 5 versículos, en esos 5 versículos, vimos seguidamente, ulteriormente, a Pablo como el visionario. Allí en ese fragmento, en el verso 8, el autor del libro cita los frutos o el fruto de las almas convertidas, algunos de ellos, allí en esa ciudad griega de Corinto. Pero enseguida, de los versos 9 al 11, expone la visión que tuvo Pablo de parte del Señor de noche, en donde Dios le fortalecería, le instruiría, le guiaría y le aconsejaría al apóstol Pablo en esos momentos aciagos de su vida misionera en este lugar. Hoy, como leí de los versos 12 al 17, toco el fragmento en donde el autor nos muestra a Pablo como el acusado. Primero como el fabricante de tiendas, después como el predicador, seguidamente como el visionario. Ya lo hemos visto en esos 3 roles. Ahora lo vamos a ver en una cuarta papel, en una cuarta función, en la función de acusado. Pablo es acusado injustamente, hermano, como siempre pasaba no solamente con Pablo, con todos los apóstoles y con el Señor Jesucristo también. La Biblia no menciona oposiciones ni en los evangelios ni en Hechos a propósito de esto, contra los siervos del Señor y contra Jesús. Justificada, ninguna. La vida de los siervos era santa e inmaculada, bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Ojalá usted, que es cristiano, siervo del Señor, y yo, siempre nos ocurra otro tanto. Es decir, que nunca, aleluya, ni las autoridades del mundo, ni personas individuales que puedan levantar un acoso, una oposición en nuestras vidas, tengan razón, bendito sea el Señor, sino que siempre sea injusto, porque así es como el testimonio de Cristo va a brillar, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Lamentablemente esa es la tendencia en el mundo. Por eso Cristo es el único que cambia, que transforma. Aquí vemos en los versos 12 al 17 a Pablo en el papel de acusado. ¿Y de qué lo acusan? ¿Por qué lo acusan? Porque se levanta una oposición de los judíos perseguidores, pero gloria a Dios, como veremos, tiene poco éxito, muy poco éxito, debido a la indiferencia del gobernador, del procónsul Galión, que es un personaje en este pasaje. Ahora sí, pues vayamos directamente a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Quiero comenzar con los 2 primeros versículos que leí de los 6 que leí. Recordemos lo que dicen.
pero siendo Galión, en esos dos versículos creo que nos vamos a quedar todo el programa de hoy. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Dice otra versión, se levantaron unidos contra Pablo y le llevaron al tribunal. Verso 13, diciendo, este persuade, exhorta, convence a los hombres a honrar a Dios. Oiga esto, contra la ley, contra la ley. Es decir, como dice otra versión, a adorar a Dios contrario a la ley. Como es la costumbre de este programa, tenemos que desmenuzar los versículos para poder entender, porque un libro histórico, sobre todo como lo presenta Lucas, ya nosotros tenemos experiencia de años, hermanos, que Dios nos ha permitido estar estudiando este libro. Y nos hemos dado cuenta que Lucas es un historiador experto. Y como tal, él sabe resumir. Y como sabe resumir, entonces encierra mucha enseñanza en pocas palabras. Y aquí no es la excepción de la regla, porque aquí nos menciona a Galión, procónsul de Acaya. Tenemos que ver quién era Galión, qué era un procónsul, qué provincia romana o qué clase de provincia romana era Acaya. Pues Galión, no sé si usted lo sabe, de pronto usted ha profundizado un poco en este contexto, pero no sabía que Galión no era un romano. Él era un procónsul, según este pasaje, romano, que ejercía en una provincia romana su gobernación, su procónsulado, pero que el contexto lo presenta como si fuera un funcionario, un oficial romano, mas no era tal. Galión, según la historia extrabíblica, era un español, bendito sea el Señor. Era un español que había nacido en Córdoba, España. Y oiga bien, esto es fascinante, cuando usted tiene hambre del conocimiento de la Escritura. Él, según los historiadores antiguos, nació con otro nombre, no el nombre de Galión, sino nació con el nombre español de Marco Amneo Novato. Marco Amneo Novato era el nombre de pila, por decirlo así, original español de este procónsul romano, entre comillas, Galión. Pero la historia es muy fascinante, porque el nombre de este hombre fue cambiado. No se llamó más Marco Amneo Novato, sino se llamó Galión. La pregunta es, ¿cómo es posible esto? Bueno, para entenderlo hay que entender la historia de Galión, su biografía. Y dicen los biógrafos antiguos sobre este hombre que su padre biológico, oígase bien, él se llamaba Marco Amneo Novato. Su padre biológico, el padre español de este hombre español, se llamaba Lucio Amneo Séneca. Lucio Amneo Séneca. Este era el padre de Galión, español también, conocido popularmente como Séneca el Mayor o Séneca el Viejo. Entre los historiadores así se conocía el padre de Galión. Así de sencillo, con ese término. Y era o fue el padre de Galión un escritor y un orador español. Pero se dice que el padre de Galión, Lucio Amneo Séneca, llevó a Marco Amneo Séneca, su hijo, llamado posteriormente Galión, cuando se le cambió el nombre, lo llevó a Roma. Desde su Córdoba natal en España, lo trasladó a Roma, que ya era un imperio. ¿Y qué pasó?
como era la usanza en aquel tiempo, cuando una persona era letrada, como lo era el padre de Galión, un orador, bendito sea el nombre del Señor, bendito Dios para siempre, y un escritor, culto, era culto y letrado. Entonces, llevar a su hijo a España lo trataba de poner en buenas manos. O sea, buscarle un tutor, buscarle un padre adoptivo, alguien que lo respaldara ante el imperio, que tuviera una carrera en el gobierno romano. Y este hombre, en quien le depositó toda la confianza, el padre de Marco Anneo Novato, o Galión, llamado Lucio Anneo Novato, fue a Lucio Junio Galión. Él conoció a Lucio Junio Galión, un ciudadano romano, que era un orador romano. Y Lucio Junio Galión, aceptó adoptar como hijo a Marco Anneo Novato, al hijo de Séneca el Viejo, el Séneca el Mayor. Y, por supuesto, este Marco Anneo Novato, cuando fue adoptado por Lucio Junio Galión, el otro orador romano, cambió su nombre, porque cuando una persona era adoptada tenía que cambiar el nombre. Y adoptó los 3 nombres de su padre adoptivo. Ya no se llamó más Marco Anneo Novato, sino Lucio Junio Galión. En forma sencilla y sintética, Galión. Ahí fue donde nació el nombre de él, el nombre de su padre adoptivo. Ahora bien, ¿quién fue Galión? Hemos visto de dónde venía, por qué se le cambió el nombre. Pero Galión en realidad fue el hermano mayor del popular Séneca. Tal vez usted ha escuchado en la literatura antigua romana el nombre de Séneca, que Séneca fue un filósofo, que Séneca fue un político, que Séneca fue un escritor muy culto, que llegó a ser consejero del emperador Nerón. Todo eso es verdad. Pero, ¿quién era este Séneca? Este Séneca era el hermano menor de Galión, hijo también de aquel español que le he mencionado, Lucio Anneo Séneca. Este fue el hermano menor de Galión. Él ya tenía el nombre Séneca de su padre. Él se llamaba como su padre, Lucio Anneo Séneca. El padre de Galión se llamaba Lucio Anneo Séneca. El hermano menor de Galión se llamó Lucio Anneo Séneca también, popularmente conocido como Séneca, pero como Séneca el menor o Séneca el joven, hijo de Séneca el mayor o el viejo, que era el padre de Galión. Bueno, hasta aquí yo creo que usted ha entendido sencillamente este asunto, para poder entender y disfrutar el conocimiento, porque el conocimiento bíblico se disfruta también en sus profundidades por el Espíritu Santo y en obediencia al Señor. Gloria al Señor. Esto no es porque sepamos más, nos vamos a alegrar. Nos alegramos realmente cuando obedecemos la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Porque el conocimiento envanece, dice la palabra, pero el amor edifica. Amén. Así que un conocimiento bien aplicado en amor es el que realmente edifica. Seguimos el resumen histórico. Se dice que Galión y su hermano menor, Séneca el joven, el célebre filósofo, escritor y político, que fue consejero de Nerón, fueron deportados a la isla de Córcega por el emperador Calígula. Y esto ocurrió años antes de que Séneca
fuera consejero de Nerón o tutor de Nerón. ¿Por qué razón fueron deportados? Dice la historia extrabíblica que el emperador Calígula los deportó acusando a Séneca el joven, el hermano menor de Galión, de adulterio con su propia hija. Lo acusaron de haber seducido a Julia Livia, la hija del emperador Calígula, y quien, permítame el término, pagó los patos, o fue chivo expiatorio, por decirlo mejor, fue su hermano mayor, Galión, porque a ambos los desterraron, pero el culpable era el menor, Séneca el joven. ¿Qué pasó? Ellos duraron desterrados, exiliados, por allá en una isla que se llamaba Córcega. Pero al cabo de 10 años antes de que Galión fuera el procónsul de Acaya, como dice la escritura, la madre de Nerón, Agripina, se acordó que en Córcega estaban estos dos jóvenes, Galión y Séneca el joven, y los mandó a llamar, mandó por ellos a esa lejana isla de Córcega y los trajo a Roma, dice la historia extrabíblica. ¿Para qué? Para que Séneca el joven, que ella sabía que era un letrado, un escritor, un filósofo, un erudito, fuera tutor de su hijo, maestro y consejero de Nerón, que en ese tiempo era joven. Fíjese usted, esto parece algo que usted diría, bueno, tuvieron en muy buena estima en Roma a Galión y a Séneca, porque usted está diciendo que la madre de Nerón los trajo de esa isla donde estaban exiliados. Aparentemente sí. Sin embargo, 15 años después, oiga esto, de que Agripina los mandó a traer de allá de esa isla a ambos, a Galión y a Séneca, fueron asesinados por orden de Nerón, tanto Galión como Séneca. ¿Y con qué razón? ¿Por qué razones? Por supuestas sospechas de que querían derrocar y eliminar a Nerón. Nerón era un psicópata. La historia está llena de cosas tremendas que hizo, asesinatos y homicidios en masa. Y una de estas locas sospechas terminó en esto, en el asesinato de estos dos hombres que habían sido ilustres en Roma. Entonces ya podemos entrar en el contexto, ¿verdad? Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, bendito sea el Señor, ese era Galión. Ahora la otra pregunta, ¿qué clase de provincia era Acaya? Porque si usted ha estudiado, sabe de que las provincias tenían categorías, que precisamente las categorías de las provincias las estableció el primer emperador romano, que era Claudio César, que después se llamó Augusto César o César Augusto, en el año 27 de nuestra era cristiana. Él, gloria al nombre del Señor, César Augusto, fue el que dividió las provincias romanas en dos clases, en dos categorías: las provincias senatoriales y las provincias imperiales. Acaya, la provincia en la cual Pablo está ahora, cuya capital era Corinto, predicando, y donde es llevado ante el tribunal presidido por el procónsul Galión, esa provincia Acaya era una provincia senatorial. Usted me dirá, hermano, pero me dejó en lo mismo, quedé igual, que era una provincia senatorial. Bueno, hermano, para que usted entienda, porque es el espíritu de este programa, el justo por la fe vivirá. Las provincias senatoriales se caracterizaban
por varias cosas, porque estaban lejos de Roma, o sea, del imperio, de la frontera del imperio romano, y por lo tanto era muy poco probable que en esas provincias, para los oficiales romanos y para el emperador, allí era poco probable, por su lejanía de las fronteras del imperio, que se produjeran rebeliones en ellas. O dicho de otra forma, era muy poco probable que el Senado romano pudiera restarle o quitarle poder al emperador en caso de rebeliones allí. Por lo tanto, las provincias senatoriales tenían poca presencia militar. Había muy poca cantidad de legiones romanas allí asentadas en esas provincias. Las provincias imperiales, contrariamente a lo que le he dicho de las provincias senatoriales, se caracterizaban porque estaban cerca de Roma, de las fronteras del imperio romano, y por lo tanto ya usted podrá comparar las características que le mencioné de las provincias senatoriales. El imperio romano las dotaba de abundante presencia militar, porque allí había mucho peligro de que la autoridad del emperador o del imperio se viera amenazada por rebeliones. Como estaban cerquita de Roma, de la frontera, siempre estaban bastante militarizadas esas provincias imperiales. Entonces, Acaya era una provincia senatorial. Otra característica de las provincias senatoriales y de las provincias imperiales era el gobernador. En las provincias senatoriales, bendito sea el nombre del Señor para siempre, el Senado romano les nombraba y les enviaba gobernadores a esas provincias. Y el gobernador que les seleccionaba el Senado romano a las provincias senatoriales era llamado procónsul, era el procónsul. Mientras que el gobernador que se le asignaba a las provincias imperiales lo designaba directamente el emperador. ¿Por qué? Ya se lo he mencionado, se desprende de lo que le he dicho hasta aquí, por el peligro que había en esas provincias de rebeliones contra el imperio. Era el emperador directamente quien nombraba al gobernador de esas provincias imperiales. ¿Y cómo se llamaba el gobernador de las provincias imperiales? Se llamaba bendito sea el nombre del Señor, el pretor, o el cónsul. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al nombre del Señor. Se nombraba, allí gobernaba un pretor en las provincias imperiales, o un cónsul, no un procónsul. Ahora bien, ¿cuánto duraba el gobierno de un procónsul? Estamos hablando de qué clase de provincia, estoy respondiendo mejor, qué clase de provincia romana era Acaya. Ya sabemos que era una provincia senatorial. Sabemos por qué y cómo se nombraba al gobernador y por qué se llamaba, porque era un procónsul. ¿Quién lo nombraba? Ahora bien, ¿qué vigencia tenía la administración del procónsul? Se dice que el procónsul romano en las provincias senatoriales en aquel tiempo gobernaba un año, y que el procónsul Galión, del que estamos estudiando aquí en este pasaje bíblico, gobernó del año 51 al 52 de nuestra era cristiana. Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted una cosa? Que los gobernadores que tenían posibilidad de regir en las provincias imperiales, que era el pretor o el cónsul, eran los dos cargos en la magistratura romana más altos,
por encima del procónsul. El único cargo que estaba en la jerarquía de la magistratura romana por encima del pretor y del cónsul era el emperador mismo, el César. Gloria al nombre del Señor. En el caso particular de Galión, dicen los historiadores que en este momento, cuando relata la escritura que Pablo es llevado ante el procónsul Galión allí en Acaya, en ese momento Galión había sido antes pretor de Roma. Pretor de Roma. Gloria al nombre del Señor. Y era necesario, mire, dicen los que estudian, explican y conocen los cargos políticos de Roma de aquel tiempo, que para ser nombrado procónsul en una provincia senatorial, el aspirante debía haber sido cónsul o pretor. Es decir, debía ser un excónsul o un expretor. Y ese era el caso de Galión. Galión había sido pretor de Roma, dicen los historiadores. Ahora, ahondemos un poquito. ¿Qué o quién era un procónsul? ¿Quién o qué era un procónsul? Era un gobernador romano que ejercía su autoridad, como hemos visto hasta aquí, en una provincia senatorial durante un año, pero que tenía una autonomía, una autoridad casi total. Y además, oiga bien, tenía dominio sobre las legiones romanas alistadas en esa provincia. ¿Qué quiere decir eso? Que un procónsul era un líder tanto civil como militar. Y era un líder civil porque gobernaba y juzgaba, ambas cosas. Era gobernante y era juez. Y tenía autoridad militar porque tenía dominio, como le acabo de decir, sobre las legiones romanas, sobre todo el ejército romano ubicado allí en esa provincia. Es decir, tenía funciones como la de un comandante en jefe militar. O sea, pasando eso a los términos de la política actual, un procónsul era como un embajador aproximadamente, pero mucho más que un embajador, porque tenía una función delegada por el Imperio Romano, por el emperador, que era privativa del presidente, del emperador. Era la autoridad sobre el ejército romano. Un embajador no tiene esa autoridad, la tiene el presidente. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué era un pretor? Ya le he dicho que era un procónsul. ¿Quién y qué era un pretor? Aleluya. También era un gobernante romano y también era un juez, como el procónsul, que ejercía o podía ejercer el gobierno en las provincias romanas, tanto senatoriales como imperiales. El procónsul solamente podía gobernar sobre las provincias senatoriales, pero el pretor, al igual que el procónsul, era gobernante y era juez, pero tenía la ventaja de que podía ser elegible también para gobernar una provincia imperial. O sea, tenía un rango superior al procónsul, pero inferior al cónsul. Mire, el pretor romano ejercía su poder judicial presidiendo en los tribunales
de las ciudades de la provincia donde él era gobernante. Ahora, ¿quién era o qué era un cónsul? El cónsul estaba por encima del pretor y ambos por encima del procónsul. El procónsul era el puesto más alto de la magistratura romana, por debajo solamente del César, del emperador. Al igual que el procónsul y que el pretor, el cónsul también era un gobernante y también era un juez. Pero a diferencia de estos, era además un administrador de las leyes. Es decir, tenía funciones legislativas. Por eso el cónsul era superior en rango a los otros dos, al procónsul y al pretor. Es decir, resumiendo, que el cónsul ejercía liderazgo civil y militar, pero mayor que los otros dos, que el procónsul y que el pretor, porque además de ejercer poder ejecutivo y judicial, como lo ejercían el procónsul y el pretor, el cónsul ejercía poder legislativo también. Oiga eso. O sea, además del poder militar, porque él también tenía autoridad sobre el ejército romano. O sea, píntese usted, en resumen, la autoridad de un cónsul como la suma, comparativamente, me permite usted esta comparación. El procónsul era aproximadamente la suma de lo que hoy es la autoridad de un gobernador o un alcalde, más la autoridad de un senador, más la autoridad de un magistrado de la corte. Las tres cosas. Y como si fuera poco, también más la autoridad de un coronel del ejército o de un general del ejército, porque tenía autoridad. O sea que la autoridad era casi plenipotenciaria, hermano. Galión, en la historia de la magistratura romana, con el tiempo se fueron restringiendo las funciones de los cónsules, y se dice que posteriormente, al tiempo en que las funciones del cónsul eran las que le he mencionado, se cogió la costumbre, se tomó la costumbre de elegir 2 cónsules cada año en Roma, y uno de los cónsules tenía funciones administrativas y el otro cónsul tenía funciones, bendito sea el Señor, militares. Era terrible, hermano, terrible la autoridad que tenía esta gente. Ahora bien, quiero decirle un dato de la biografía de Galión. Galión había sido pretor en Roma. Cuando Pablo es llevado ante él en este capítulo 18 del libro de los Hechos para ser juzgado por los judíos perseguidores, Galión era procónsul. Pero se dice que aproximadamente unos 3 años después, cuando él terminó el año de proconsulado en Acaya, los historiadores dicen eso, Galión fue cónsul en Roma. Y más o menos para el año 65 después de Cristo, esto estaba sucediendo, lo que está descrito en el capítulo 18, cuando Pablo es llevado ante Galión en el 50-51. En el 65 después de Cristo es cuando el loco emperador Nerón asesina a Galión y a su hermano menor Séneca por sospecha de que lo iban a matar, que lo querían matar o derrocar. Conclusión, hermano, esta gente no tenía inmunidad. Hoy en día los que han ocupado cargos en el gobierno tienen inmunidad.
lo que llaman inmunidad política, inmunidad parlamentaria. Para Nerón no varía eso. Los asesinó por encima de todo. Aunque Galión había sido procónsul, aunque había sido pretor, aunque después fue cónsul, asesinó, y no solamente a él, asesinó a su hermana menor, Séneca el joven, que había sido su tutor y maestro. Bendito sea el Señor. En este resto de programa voy a tratar de cubrir algo del estudio. Fíjese que nos hemos llevado un tiempo considerable en cuanto a la descripción histórica y hasta cierto punto también cultural de Roma, sobre todo de los cargos políticos en Roma, de la magistratura romana, porque esto era necesario hacerlo, y un análisis también geográfico, administrativo, de las provincias. Gloria al Señor. Entonces vamos a los versículos 12 y 13, donde a Pablo lo acusan de una mentira. Y dice el versículo 12: los judíos se levantaron de común acuerdo, unidos contra Pablo, y lo llevaron al tribunal. Y le dan la acusación. Cita la acusación el autor: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, o adorar a Dios, como dice otra versión bíblica. Bendito sea el Señor. Incluso hay otra versión más que dice que los judíos armaron un ataque concertado contra Pablo. Mire usted, el apóstol había recibido una promesa del Señor de que ningún daño le ocurriría en Corinto. Recuerda el versículo 10, que ya analizamos antes. Dice que Jesús en visión le dijo: porque yo estoy contigo, Pablo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 10 del mismo capítulo. Observe que según el análisis que nosotros hicimos en su momento de ese verso, se deduce que Dios no le prometió nunca al apóstol que no le vendrían problemas. Sencillamente que ningún mal, que ninguno pondría la mano sobre él para hacerle mal. Es decir, le pondrían la mano, seguramente, pero no para dañarlo, no para herirlo de muerte, no para lisiarlo, ni mucho menos para acabar con su vida. Eso fue lo que el Señor le dijo. Y aquí tenemos la muestra, el ejemplo. En este pasaje, cuando está ante el tribunal, a Pablo, aquí prácticamente lo que Lucas está diciendo es informando de un ataque o de una agresión contra el apóstol Pablo, que pudo haber tenido consecuencias funestas, pero que Dios no permitió, porque Él es fiel y tenía que cumplir la promesa de que iba a guardar a Pablo de todo mal. ¿En qué consistió la agresión? Me preguntará usted a mí. O el ataque que usted está mencionando, que dice aquí la Escritura. Pues ya se lo leí, hermano. Verso 12: los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Posiblemente hasta la fuerza lo llevarían a... Esa es una agresión. A pesar de que Dios le había dicho que ninguno pondría la mano sobre él, pero para hacerle mal. Ahora viene la consecuencia, o sea, el análisis. ¿Qué es lo que dice Lucas aquí? Hombre, que agarraron a Pablo, lo aprendieron y lo llevaron al tribunal. Este tribunal era el foro o el ágora, que ya yo he hablado de esto en otros programas. También se llamaba ágora o el foro, que era el lugar donde se sentaba, estaba cerca al mercado del público de la ciudad, de esas ciudades del imperio. Y allí en ese tribunal, en ese ágora,
se sentaba el gobernante, en este caso el procónsul, a gobernar y a juzgar. A gobernar y a juzgar. Ya usted sabe por qué le digo esto. Mire, es algo interesante que en este momento es la segunda vez en el libro de los Hechos que Lucas menciona que Pablo comparece ante un procónsul. Es la segunda vez, porque en el primer viaje misionero, cuando Pablo estuvo en Chipre, en la isla de Pafos, en la ciudad de Pafos, perdón, en Chipre, con Bernabé, Pablo tuvo que comparecer ante un procónsul, en aquel tiempo llamado Sergio Paulo. Voy a leer los versículos 6 y 7. Bendito sea el nombre del Señor. Versículos 6 y 7 del capítulo 13. Bueno, no lo tengo. 6 y 7 del capítulo 13. Rápidamente. Capítulo 13, versos 6 y 7. Gloria al Señor. Por eso sí, a mí me gusta escribir las citas para no tener que buscar, porque se pierde tiempo. 6 y 7. Dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. El procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Observe usted que a pesar de que esta es la segunda vez que Pablo es llevado ante un procónsul, aquí en Pafos, en Chipre, en ese pasaje que le acabo de leer, en esa primera ocasión, las condiciones, los motivos por los cuales Pablo fue ante un procónsul fueron muy diferentes a los motivos por los cuales Pablo ahora en el capítulo 18 comparece ante el procónsul de Acaya, Galión. ¿Por qué? Porque acá acabé de leerle que en esa ocasión el procónsul, gloria al Señor, quería oír la palabra de Dios predicada por Pablo. Pero ahora Pablo no va a predicarle a Galión. Acabamos de leer que va casi a la fuerza, arrestado por, bendito sea el Señor, por los judíos perseguidores allí en Corinto, a defenderse, si es que Pablo podía defenderse de una falsa acusación. La situación era muy diferente, completamente diferente. Bueno, gloria al nombre del Señor. Estudiemos, nos queda poco tiempo ya, porque el tiempo va veloz, para indagar un poquito por qué llevan a Pablo al tribunal. El pasaje claramente dice que era para acusarlo, pero la razón de esa acusación, ¿de dónde venía? ¿Por qué no llevaron a Pablo a otra parte, a acusarlo a otro lugar? Como habían hecho, por ejemplo, en el caso de cuando Pablo estuvo en Tesalónica. Mire, cuando Pablo estuvo en Tesalónica, no lo llevaron, bendito sea el nombre del Señor, como aquí, ante la administración romana, ante un gobernador romano. No. Mire, en Hechos 17:5, cuando Pablo estuvo en Tesalónica, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo.
En aquella ocasión en Tesalónica, como acaba usted de escuchar, no llevan a Pablo ante un gobernador romano, sino que lo llevan, levantan a la plebe, a la chusma, al pueblo, y lo ponen en contra del apóstol y sus compañeros y sus misioneros acompañantes. Y así es como lo persiguen. En Filipos, la estrategia de los judíos opositores fue otra. En Filipos, vamos a leer el capítulo 16, versos 19 al 21. Cuando Pablo echó fuera un demonio de una mujer adivina, dice que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades de la ciudad, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí el modus operandi en la persecución fue diferente. Aquí en Filipos, donde le acabo de leer, los mismos dueños de la divina, los amos de la divina, pues fueron a acusarlo ante las autoridades de la ciudad, o sea, ante líderes naturales de Filipos. No fueron a llevar a Pablo ante un magistrado o un gobernador romano, como aquí en Corinto. Vea usted cómo las estrategias de los perseguidores de Pablo variaban de acuerdo con las circunstancias de cada ciudad. Entonces la respuesta es: ¿por qué aquí llevaron a Pablo ante el gobernador de Acaya, Galión? ¿Por qué no lo llevaron como en Tesalónica y agitaron al común del pueblo, ¿verdad? Allí como hicieron en Tesalónica. ¿O por qué no lo llevaron ante las autoridades corintias, naturales de la misma ciudad, sino que tuvieron que llevarlo ante el tribunal, es decir, ante el gobernante romano? La respuesta es porque los judíos de esa ciudad de Corinto no tenían influencia, no tenían poder allí en esa ciudad. ¿Y por qué no tenían autoridad y poder? Porque Corinto era una provincia romana. Es más, era una colonia romana, así como Filipos. Era una pequeña Roma en medio de Grecia, porque Corinto estaba en Grecia. Y no podían ejercer los judíos no podían juzgar a Pablo. Si Corinto no hubiera sido una provincia romana, y sobre todo si Corinto no hubiera sido una colonia romana como realmente lo era, seguramente que los judíos perseguidores aquí en Corinto no hubieran llevado a Pablo ante el tribunal para acusarlo delante de Galión. Ellos mismos lo habrían condenado a muerte. Tal vez lo habrían apedreado, como hicieron con Esteban los judíos allá en Jerusalén, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Ellos mismos, permítame decir esta frase, se despacharon. No, acá estaban en una colonia romana y tenían que pedirle el consejo, probar la culpabilidad de Pablo ante el magistrado llamado el procónsul. Pero ahora, bueno, ya sabemos esto, pero ¿cuál era la acusación? Ya lo he leído en el pasaje. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley o en oposición a la ley. Otra pregunta: ¿cuál era el principal propósito de los acusadores ahora que presentan
la denuncia contra Pablo allí en el tribunal, que era lo que ellos directamente querían, o en el fondo querían conseguir de Galión, de la sentencia de Galión: erradicar el cristianismo de Corinto, eliminar completamente el cristianismo, que se echara a Pablo de Corinto y no pudiera seguir predicando, y sus acompañantes. Eso era lo que ellos querían, no tanto que lo mataran. Eso era lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque ellos conocían la influencia o la repercusión, mejor, las consecuencias que traería un veredicto de un procónsul, sobre todo allí en Corinto, que era la capital de la provincia de Acaya, porque ellos sabían que Acaya, Corinto era una ciudad considerada una colonia romana, como una pequeña Roma en medio del Imperio Romano, y cualquier decisión que hubiera tomado contra el Evangelio, contra los cristianos, contra Pablo y sus acompañantes, el procónsul Galión, la habrían seguido, o dicho de otra forma, la habrían imitado los gobernantes de otras provincias romanas, porque era una provincia, Acaya, y era una ciudad, Corinto, que iban a la vanguardia en cuanto a, ¿cómo decirle?, a influencia y a poder. Entonces ellos sabían eso, por eso también llevaron a Pablo allí ante el tribunal, para que Galión diera una sentencia contraria, condenatoria para el Evangelio, y que el Evangelio no solamente fuera erradicado de ahí de Corinto y Pablo fuera expulsado, sino que se prohibiera el Evangelio en la predicación de ella en todo el Imperio Romano. Esas eran las aspiraciones de ellos, dicen los comentaristas, los exégetas bíblicos. Bendito sea el Señor. En conclusión, vamos a ir concluyendo, ya estamos en los minutos finales. El progreso del Evangelio podría haber sido estorbado gravemente en el Imperio Romano, no solamente en Acaya, si el procónsul Galión hubiera decidido negativamente. Pero como vamos a analizar bien en el programa siguiente, vamos a continuar el estudio, el análisis y el veredicto que dio Galión no tuvo en cuenta las pretensiones de estos perversos líderes judíos y fue indiferente a sus intenciones, y todo lo contrario, absolvió, eximió de culpa al apóstol Pablo. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias, Padre, por este estudio de hoy que ha quedado inconcluso, pero que tendremos suficiente tiempo, Señor amado, para cerrarlo y concluirlo en el programa próximo.